la Revolución Cubana. El 26 de julio de 1953, un grupo de hombres acechan desde las cercanías al cuartel del ejército Guillermo Moncada, en Santiago de Cuba. Están armados con fusiles y escopetas de diverso calibre, lo que revela la falta de recursos para conseguir el armamento. Seguramente nerviosos y con un vacío en el estómago que solamente con el transcurrir del combate se irá aligerando. Paralelamente, otro grupo de hombres tomaron estaciones de radio y un hospital en las cercanías para atender a los heridos. No obstante, las fuerzas son superiores y mejor entrenadas, lo que los lleva a un rotundo fracaso. El grupo estaba organizado por Fidel Alejandro Castro Ruz, abogado egresado de la Universidad de La Habana, hábil orador, de apenas 30 años, que tan solo meses atrás había dejado la vida civil que le podía ofrecer el bufete jurídico que instaló sobre Tejadillo 57 en La Habana y de la oposición política pacífica para pasar a las armas. La razón que orilló a varias decenas de hombres a empuñar el fusil fue clara. El 10 de marzo de 1952, a unas semanas de llevarse a cabo las elecciones en la isla para elegir nuevo presidente, entre los que destacaba el propio Eduardo Chivas, militante del Partido Ortodoxo y una de las figuras más prominentes, el general Fulgencio Batista dio un golpe de estado en contra del presidente de la República y miembro del Partido Auténtico, Pío Socarrás, lo que cerró cualquier posibilidad a la democracia en un país que a finales del siglo XIX fue la última de las colonias españolas en América, para pasar a ser una colonia norteamericana, arrebatando así su independencia a la isla. La historia del pueblo cubano es compleja, marcada por revueltas y levantamientos populares, para liberarse ya sea de la corona española o del imperialismo norteamericano. Los Estados Unidos jugaron un papel importante durante poco más de 7 décadas en la historia del país, pues a través de sus medidas coercitivas como la enmienda Platt, creó una simulación de democracia y autonomía, permitiendo instalar una república, pero colocando en diversos momentos a sujetos que funcionaban como títeres que beneficiaban al gobierno de los Estados Unidos, en una relación económica desigual, pues por medio de esta enmienda les permitió manejar la economía cubana a conveniencia, aprovechándose de la caña de azúcar como materia clara, así como de la fuerza de trabajo de los cubanos, ubicado principalmente en el sector agroindustrial, por no decir también del turismo, que Cuba podía ofrecer y que ventajosamente la mafia judía e italoamericana aprovechó, construyendo grandes casinos, hoteles y prostíbulos glamurosos, de los que hace referencia el escritor Mario Puzo y el director Francis Ford Coppola en la obra El Padrino 2. Nuevamente, la realidad supera a la ficción. Por eso no resultaba raro que un hombre como Fulgencio Batista, quien años atrás también había dado un golpe para posteriormente tomar el poder, fuese un sujeto recurrente en la política cubana. De hecho, Batista gobernó Cuba en el periodo de 1940 a 1944, cuando tenía el grado de sargento, y fue precisamente durante su mandato cuando se redactó, de la mano de la mayoría de las fuerzas políticas de la isla, la constitución a la que él mismo con el golpe ahora pisoteaba. Durante el periodo de 1952 a 1953, Batista intentó cabildear entre las fuerzas políticas más importantes del país, el Partido Ortodoxo y el Partido Auténtico, para que pudiesen reconocer su autoridad y lo legitimaran. Sin embargo, a pesar de los intentos, fracasó. Por otro lado, grupos políticos mucho más consecuentes como el Directorio Revolucionario de Antonio Echeverría comenzaron los preparativos para una insurrección urbana, al igual que Fidel Castro y su grupo de hombres que desafortunadamente fracasaron en su intento por tomar el cuartel Moncada. Junto con Raúl Castro, su hermano menor, socialista convencido y un buen estratega militar, sacaron una lección importante: reorganizarse y planificar mejor la próxima acción militar, pues quedaba claro que no podían hacerle frente a Batista de otra manera. Mientras se encontraban presos en la isla prisión de Pinos, donde esperaban un juicio por sus acciones en el Moncada, Fidel redactó su alegato de defensa que presentó el 13 de octubre de 1953, conocido como La historia me absolverá, en donde planteaba su reivindicación a la democracia usurpada por Batista, la vuelta a la Constitución del 40, denuncia la intromisión norteamericana y resalta la necesidad de justicia social en aspectos económicos, educativos y de salud, así como las garantías políticas para todos los cubanos. Pronto, este alegato se convertirá en el componente político programático del ahora Movimiento 26 de Julio. El 15 de mayo de 1955, tras la presión nacional e internacional, los moncadistas salen de prisión absueltos. Semanas después, se trasladaron a la Ciudad de México
en donde comenzaron su entrenamiento militar de la mano de un viejo coronel de la República Española, Alberto Bayo, así como el entrenamiento físico y de combate proporcionado por el luchador mexicano Arsacio Venegas. Mientras tanto, el yate en el cual viajaron los moncadistas fue aportado por el México-americano Antonio del Conde. En el proceso se les unió Ernesto Guevara, médico argentino, aventurero, que había recorrido buena parte de América Latina y en su trayecto se percató de las injusticias vividas entre los diversos pueblos, lo que lo acercó gradualmente a una posición política decantada por el socialismo. Presentado por Raúl a Fidel, inmediatamente se formó una amistad y camaradería que se desvanecerá solo con su muerte en 1967 en Bolivia, tras formar un núcleo guerrillero con el que pretendió crear las condiciones sociales y llevar a cabo una revolución continental. Gracias a los contactos establecidos por Fidel y el 26 de julio entablados con los exiliados cubanos asilados principalmente en México y Estados Unidos, lograron conseguir los recursos necesarios para la compra de armamento y cartuchos. La fecha estaba programada para el 25 de noviembre de 1956. Partiendo del puerto de Tuxpan, Veracruz, se embarcaron 82 hombres con un objetivo: derrocar a la dictadura de Batista. Fidel y el pequeño Estado Mayor de su ejército estimó llegar a la isla en unos cuantos días, coincidiendo con las manifestaciones preparadas por el movimiento 26 de julio del Llano, división de la organización encargada del reclutamiento, aprovisionamiento y movilización social, dirigido por el carismático líder religioso Fran País, programados para el día 30 de noviembre, con la intención de distraer a las fuerzas del régimen. Sin embargo, el mal tiempo convirtió un viaje de unos cuantos días en una semana, encallando en una punta de mangle conocido como Los Cayuelos, a 2 kilómetros de Playa Las Coloradas, el 2 de diciembre del mismo año. Sumado a esto, la información de inteligencia provista por la Dirección Federal de Seguridad, institución mexicana encargada del espionaje a sus colegas cubanos, puso al descubierto la operación días más tarde. Con esto, el ejército batistiano estaba preparado para el combate contra los rebeldes, que se llevaría a cabo en la región conocida como Alegría del Pío el 5 de diciembre. El bautismo de fuego, como plantea Ernesto Guevara en su texto Pasajes de la Guerra Revolucionaria, fue una masacre. De los 82 hombres, apenas quedaba poco más de una veintena, entre ellos Fidel, Raúl, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Ramiro Valdés y Ernesto Guevara, todos ellos futuros comandantes de la revolución y líderes políticos más tarde. Después del fracaso militar, los hombres restantes se internaron en la Sierra Maestra, donde durante un proceso medianamente corto lograron reagruparse y enlistar a más hombres, en su mayoría campesinos como Faustino Pérez o Guillermo García Frías, y comenzar nuevamente su campaña militar. En enero de 1957 tomaron por asalto el cuartel de Lubero, primera victoria significativa con la cual pudieron aprovisionarse de armas y parque, pero sobre todo dar un golpe mediático que se acentuará en los siguientes años a través de entrevistas a medios internacionales. Fidel y el 26 de julio volvieron de los medios de comunicación una herramienta política importante para hacer notar los avances en la lucha, contrarrestar los ataques de la dictadura. Con el tiempo, algunas organizaciones políticas como el Directorio Revolucionario o el Partido Comunista de Cuba se unieron a la lucha de la mano del 26 de julio, haciendo acciones armadas en conjunto, a diferencia de los partidos tradicionales que seguían negociando con Batista. Sin embargo, también ellos se unirían a la lucha más tarde. Entre 1957 y 1959, el ejército rebelde incrementó su número. Pasaron de 400 integrantes a poco más de 3,000. Gradualmente, fueron liberando las zonas, a pesar del apoyo militar que el gobierno de los Estados Unidos otorgó a Batista. Victoria tras victoria, el ejército rebelde avanzó de oriente a occidente. El 15 de diciembre, los rebeldes tomaron el pueblo de Fomento. El objetivo era que la columna 8, llamada Ciro Redondo, al mando de Ernesto Guevara, tomara Santa Clara, provincia de Las Villas, la puerta directa a La Habana, uno de los últimos frentes que aún mantenía bajo su control la dictadura y lugar de residencia y operaciones del propio Batista. El 28 de diciembre, en una hazaña impresionante, 340 guerrilleros, ya con el control de las vías de comunicación, rodearon la ciudad. Algunos se posicionaron fuera del cuartel del ejército, mientras otro grupo voló las vías férreas, poco antes de la llegada de un tren cargado de armamento dirigido a reforzar al ejército cubano. En tanto, el pueblo colocaba calle por calle barricadas que impidieron el paso de los vehículos militares para apoyar a los rebeldes. Durante varios días de asedio, el Che
sobrenombre afectivo con el que llamaban a Guevara, negoció con el coronel Hernández a cargo de la defensa de la ciudad la rendición incondicional, a la cual se dieron no sin antes intentar una última ofensiva que fue rechazada. Paralelamente en La Habana, Fulgencio Batista recibía informes de la situación, seguramente nervioso. Después del brindis de Año Nuevo, sale en avión hacia la República Dominicana, donde es recibido por el dictador Leónidas Trujillo, con todo su Estado Mayor y como botín el Tesoro Nacional. Así, el 1 de enero de 1959, las tropas rebeldes se hacen con el control de La Habana. Fidel Castro, gran estratega, quien coordinaba las fuerzas rebeldes en el oriente del país, llegó 8 días más tarde en una gran caravana. Con esto, la lucha armada del pueblo había triunfado. La revolución estaba por comenzar. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con alguien que esté interesado en el tema. Te invitamos a ver nuestros demás videos en YouTube y TikTok. De igual forma, te invitamos a escuchar nuestro podcast en la plataforma Spotify.